Buenos días, mi nombre es Daniel y les voy a mostrar dos sitios turísticos, el Museo del Petróleo y el Puente Guillermo Gaviria Correa. En Barrancabermeja, uno de los museos más curiosos y originales es el famoso Museo Nacional del Petróleo Samuel Schneider Uribe, que también se le conoce como Museo del Petróleo. Está en la calle 60, cerca del Paseo de la Cultura de la ciudad. Es un museo que nació en 1984 con el objetivo de acercar a los visitantes al mundo del petróleo. Es posible hacer un recorrido con todo el proceso de extracción del petróleo, maquinaria que se utiliza, proceso al que se somete posteriormente para obtener los subproductos. El recorrido se puede hacer a través de diferentes instrumentos, mapas, maquetas de sitios donde se extrae el petróleo, además de fotografías, entre otros objetos de gran valor ligados a la industria para que los visitantes puedan conocer más sobre el petróleo. En total, la colección de este museo tiene unas 450 piezas para que los visitantes puedan conocer más sobre la industria del petróleo que se desarrolla actualmente y su evolución con el paso de las décadas. Fuera del museo es posible conocer algunas piezas más grandes relacionadas con esta industria. Se puede acceder a este museo para conocer sus exposiciones y todos los datos sobre la industria del petróleo de martes a domingo, en horario de 8 a 17 horas. Exposición permanente que se puede visitar en solitario o bien en visitas en grupo y conocer más sobre este lugar y su historia. Y a continuación les voy a mostrar un pequeño video sobre el museo. Never thought you would care for me, thinking I was not enough, 'cause you can get anyone you want, while I'm way too scared to drop a hint. I leave it out and keep it in. Yeah, this feeling underneath my skin, but you must have noticed, or is it just me? Maybe I'll be honest, maybe I will bleed, so I play it cool. Started off as being friends, I know you on the inside, we can talk about everything. Y a continuación, el Puente Guillermo Gaviria Correa. Este puente, que ha sido galardonado nacional e internacionalmente, fue construido sobre el canal navegable del río Magdalena, el de mayor importancia fluvial en Colombia, 917 metros de longitud, luz central libre de 200 metros, viaductos de acceso constituidos por luces de 20 metros, conformadas por 3 vigas postizadas. Localizado a pocos kilómetros al norte de la ciudad, comunica a Barrancabermeja en el departamento de Santander con Yondó en el departamento de Antioquia. Su inauguración se hizo en el año 2006. El nombre lo toma de Guillermo Gaviria Correa, quien fue gobernador de los antioqueños. Es un sitio donde la parada es obligada para ver los hermosos atardeceres de la capital petrolera sobre el río Magdalena. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Víctor Felipe Villalba Ponce y vengo a hablarles sobre dos sitios turísticos de Barrancabermeja. El primero es El Llanito. El corregimiento El Llanito está ubicado a 30 minutos del casco urbano de Barrancabermeja. Su gente amable y trabajadora acoge al turista y se destaca su paisaje sobre la ciénaga San Silvestre y la gastronomía, donde se puede disfrutar del bocachico frito, sudado o los caldos de pescado. Es un lugar donde miles de visitantes y turistas asisten los fines de semana. ¿Qué se puede comer o hacer en El Llanito?
Se puede encontrar delicioso pescado, especialmente bocachico frito, sudado y deliciosos caldos de pescado. El que no le gusta el pescado puede acceder a preparaciones con pollo o carne, y si llega temprano puede disfrutar del silencio y de la amabilidad de sus habitantes, que la mayoría de ellos son pescadores. Y a continuación un video. El siguiente sitio turístico es la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. El fundador fue Hernando Botero, su construcción fue en el año 1994, los arquitectos fueron Calero, Mier y Marco Tulio Franco. Localización Barrancabermeja, a continuación un video. El Santuario Nuestra Señora del Carmen es un hermoso templo reconocido a nivel nacional por su exquisita arquitectura, mezcla de estilo gótico, florentino, bizantino y árabe. En 1993, tanto este santuario como el Colegio Salesiano de León 13 fueron declarados Monumento Nacional. Este recinto, ubicado en el barrio La Candelaria, Bogotá, fue diseñado por el arquitecto salesiano Giovanni Buscaglionis. De esta construcción se destaca su imponente fachada, la cual se hace muy llamativa al estar pintada a manera de franjas color hueso y marrón. Sus arcos, sus espectaculares vitrales de múltiples colores y detalladas rosetas con imágenes de santos que fueron elaboradas en Francia y Alemania. Su cúpula estilo octagonal, donde están los 4 evangelistas, hermosos ángeles y estatuas traídas desde Italia. Y al fondo, un extraordinario mosaico de la Virgen del Carmen, una obra de arte elaborada a partir de pequeñas y múltiples piezas de colores. Su historia se remonta a la petición que el presidente Rafael Núñez hizo a San Juan Bosco para que a través del Papa León XIII se enviara un grupo de religiosos a Bogotá con el fin de establecer escuelas de artes y oficios. Así pues, en 1980 llegó a Bogotá un grupo de salesianos de Don Bosco, quienes iniciaron la reconstrucción de un monasterio abandonado para posteriormente abrir el Colegio Salesiano de León XIII de Artes y Oficios, institución que hoy sigue vigente y es reconocida a nivel nacional. Sin embargo, no fue hasta 1926 que en el predio contiguo al colegio, los salesianos iniciaron la construcción de este santuario, la cual culminó 12 años después. Listo, profesora, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Buenos días, profesora. Mi nombre es Luis Peña Marín del grado 8.2 y acá le voy a presentar los lugares turísticos que me tocaron. El primero, Cable Wake Park. Cable Wake Park está ubicado en Santander. Es uno de los lugares turísticos más visitados en Santander. Se encuentra ubicado en la calle 49, número 17, con 14 en Barrancabermeja. En nuestra hermosa Colombia, el deporte más practicado de aquel lugar es el wakeboard. Wakeboard o esquí acuático sobre tabla. Es un deporte acuático en el cual se desliza sobre el agua encima de una tabla siendo arrastrado con una cuerda, llamada paloniet, por una lancha, una moto acuática o en sistema de torres y poleas. Es una combinación de esquí acuático y snowboard y recibe su nombre por la estela wake en inglés, que crea la lancha de arrastre. Alcanza velocidades de entre 29 a 39 km por hora, 18 a 24 millas por hora, dependiendo de las condiciones del agua, el peso del rider, el tamaño y la curvatura de la tabla.
Este es el hermoso lugar en el cual se puede practicar aquel deporte y podemos disfrutar de un ambiente muy cálido y con una muy buena vibra de paz. El segundo lugar, la cervecería de Barranca. Está situada en la calle 49, número 21 con 28 en Barrancabermeja, lugar en el cual podemos ir a disfrutar de una deliciosa comida y un buen servicio. Aquella cervecería queda muy cerca de Cable Wake Park, así los turistas después de pasar una buena y cálida tarde pueden pasar a la cervecería a disfrutar de un buen servicio y comida típica de aquel lugar. Gracias. Buenos días, tardes o noches. Hoy les vengo a presentar mi recorrido. Soy Chaylo Sayoa Martínez Suárez, del grado 8.2. En el malecón que bordea la Ciénaga Miramar se observa una imponente imagen llamada el Cristo Petrolero. Al fondo, una sorprendente vista de la refinería más grande del país. Quienes visitan este majestuoso lugar encuentran un sendero adoquinado y vegetación propia de la ciénaga, donde están varias figuras de dinosaurios elaboradas en metal que sorprenden a los adultos, pero sobre todo a los niños, mostrando el renacer de nuestro preciado oro negro. La figura está ubicada en el corazón de la Ciénaga Miramar con una altura de 26 metros y un peso de 20 toneladas. Al Cristo lo sostienen tubos de gran calado. El objetivo principal de este era oxigenar el agua de la ciénaga por medio de motobombas, capaces de mover 850 galones de agua por minuto. Y por último, la Ciénaga de Juan Esteban, que era uno de los mejores lugares para visitar en Barrancabermeja, teniendo una altitud de 66 metros. Está situada al suroeste del barrio Buenavista. Lastimosamente, actualmente se encuentra en prevención y ni siquiera los pescadores pueden sacar jugo de ella, ya que podría secarse rápidamente debido a su contaminación.